Bienvenidos a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo un mensaje preparado hoy. Quiero hablar de la Navidad. Pero con una pregunta, ¿verdad? ¿La Navidad? ¿Pregunta? Porque lo que yo descubrí hace años es que hay muchas cosas que vienen con la Navidad que entran de Satanás. Es decir, que Satanás ha mezclado con la Navidad muchas cosas de paganismo. Y la pregunta es si nosotros como cristianos debemos adorar como adoraron los paganos o debemos adorar como cristianos a Dios correcto. Yo no quiero quitar de usted la Navidad en ninguna manera. Pero quiero mostrar la diferencia entre la Biblia y el tiempo de la Navidad de la Biblia, en que recordamos a nuestro Señor Jesucristo, y los costumbres y las enseñanzas falsas de hoy de la Navidad. Porque hoy la Navidad más se enfoque en Santa Claus en vez del Señor Jesucristo. Entonces debemos ver la diferencia. ¿Cuál es correcto, cuál es bíblico de la Navidad y cuál es antibíblico de Satanás? Quiero comenzar primeramente en Lucas capítulo 2. Y aquí está hablando de cuando nació el Señor Jesucristo. Y nos dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuera empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su propia ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta. Perdón. Y aconteció que estando ellos allí, los días en que ella había de parir se cumplieron. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y la acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había en la misma región pastores que vivían en los campos y guardaban las velas de la noche sobre su rebaño. En un pesebre nació el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nació como el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo. Cristo murió como nuestro Cordero. Qué buen lugar. Se nació en un pesebre donde nacen los corderos. Dice aquí, 9. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor resplandeció en derredor de ellos, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que será a todo el pueblo. Que os es nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Esto es lo que debemos nosotros celebrar cuando recordamos este tiempo que se llama la Navidad. Lastimosamente muchos han apartado de esto y quieren celebrar otras cosas, por ejemplo, aquel malvado Santa Claus. Pero Santa Claus no es nuestro Cristo. Recordamos esto. Ese es el tiempo de la muerte de Cristo, la cruz. Pero en este tiempo, la Navidad, recordamos el nacimiento de Jesucristo. Aquí pasó en 33 después de Cristo. Para nosotros cristianos debemos recordar entonces este tiempo. Y debemos recordar la Navidad. Usualmente en los años pasados, cuando uno fue a una tienda, había una ¿cómo se llama? Ahí había la Navidad, ahí estaba José, estaba allí María, estaba el niño.
Y muchos recordaron, nacimiento de Jesús. Pero hoy en día, muy poco podemos ver de esto. Usualmente cuando uno anda a una tienda, ahí está Santa Claus en todos lados, vestido en rojo. Ahí está Él. Y no hay Jesucristo. Es que han olvidado al Señor Jesucristo. ¿Debemos recordar a Cristo o olvidar a Cristo? Pues buena pregunta. Hay muchas cosas que acompañan a la Navidad hoy que no son bíblicos. Y quiero darte advertencia. Lo que voy a enseñar hoy es muy espantoso. Y quiero que escuches bien para aprender. Primeramente quiero decirte, en los Estados Unidos, esta palabra Navidad en inglés es Christmas. Quizás has escuchado. Hay una canción, ¿verdad?, que sale en la radio. Feliz Navidad, I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas. Entonces, en inglés, Navidad, digamos nosotros, Christmas. Pero ¿de dónde viene esta palabra? Es dos palabras, Christ más. Es la Iglesia Católica que comenzó Christmas. Más es misa. Entonces, por esta razón, muchos cristianos por siglos han rechazado a la Navidad. No celebraron a la Navidad o Christmas. Los fundadores de los Estados Unidos odiaban a este festival. ¿Por qué? Algunos hoy dicen, no, un cristiano debe celebrar esto. Porque entonces los cristianos verdaderos desde los siglos pasados rechazaron. No celebraron en los Estados Unidos esta fiesta o este tiempo de Navidad hasta 1800 algo. 1840 pienso que era en Alabama. Alabama era el primer estado a celebrar la fiesta de Navidad. Antes de esto rechazaron muchos. ¿Por qué? Porque eran puritanos, eran protestantes y aborrecieron ellos las cosas de los católicos. Por esto no querían celebrar la misa de Cristo en este día de diciembre, de 25 de diciembre. Por esto muchos cristianos estaban en contra de esta enseñanza. ¿Por qué? Te voy a enseñar. Primeramente debemos mirar el origen de Cristo. Antes de empezar, ¿por qué entonces celebran muchos cristianos hoy? Porque en 1860, 70, alrededor de ahí, 80, escribió un hombre, Charles Dickens, escribió A Christmas Carol, una novela, un libro bien grande, pero habló mucho de Christmas y habló mucho de qué bueno es celebrar esta fiesta católico. Y por esto muchos pensaban, yo quiero celebrar esto también. Entonces, por medio de esto, entró mucho el catolicismo al cristianismo. Y por esto hay muchos cristianos que celebran la Navidad. Pero, lastimosamente, han aceptado muchos cristianos los costumbres del paganismo. Necesito enseñarle esto, el origen de esto. Según la palabra de Dios, Dios comenzó su iglesia cuando Él murió y resucitó. Con Pedro y con Pablo. Comenzó la iglesia verdadera. Pero en este año de 3025 después de Cristo, en el concilio de Nicea, Constantino comenzó una religión nueva. Constantino mezcló el paganismo con el cristianismo. Así, según la historia, es cuando comenzó la iglesia romana estatal. Es decir, por razones políticas, este hombre mezcló con el Estado la iglesia cristiana. Y llamó su iglesia la iglesia católica.
Católica significa universal. Entonces el Estado dijo, todos tienen que ser cristianos y el Estado va a gobernar a los cristianos. Pero suena un poco mal, ¿verdad? Si el Estado es que gobierna la iglesia, entonces Cristo no está gobernando. Pues gracias a Dios, muchos cristianos nunca entraron a esta iglesia estatal. Se quedaron fuera. Pero lastimosamente muchos se juntaron con esta iglesia falsa. Y esta iglesia falsa es la iglesia que puso la fecha de diciembre, 25 de diciembre. Y esta es la iglesia que dijo, en esta fecha debemos recordar la Navidad. ¿Por qué esta fecha? Porque esta iglesia permitió a los paganos entrar en su iglesia. Y ¿sabes qué? Muchos paganos entraron con sus festivales. Nunca dejaron sus cosas antiguas para servir a Cristo. Llevaron adentro de esta iglesia sus costumbres paganos. Y uno de estos es celebrar en diciembre. Voy a enseñarle bien que había, según la palabra de Dios y la historia secular, una religión que comenzó en Babilonia. En Babilonia había un hombre grande, y la Biblia menciona a este hombre que se llamaba Nimrod. Nimrod era el primero a comenzar una religión en la tierra, y con él comenzó mucha idolatría. Nimrod se casó con Semiramis, y ellos tenían un hijo que se llamaba Tamuz, con una M en español, Tamuz. En este tiempo, en los tiempos antiguos, vamos a ver, todo el mundo antiguo, los paganos, celebraban el nacimiento de Tamuz. ¿Sabes qué? ¿En cuál fecha? Diciembre. El 25 de diciembre. Qué raro, ¿verdad? Y cuando entró los paganos en el cristianismo del Estado, no cristianismo verdadero, el cristianismo verdadero estaba siempre apartado del Estado, ellos trajeron con ellos esta fecha. Y esta iglesia dijeron, no, sí está bien, si tú quieres adorar a sus dioses falsos, está bien, solo cambia el nombre. Ahora no es Nimrod, es Cristo Jesús. Ahora no es Semiramis, es José. Y no es Semiramis, es María. No es Tamuz, es Cristo. Entonces ellos permitieron que los paganos trajeran sus ídolos, solo cambiaran al nombre de cristianos. Y por esto el Papa de Roma dijo, vamos a celebrar el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Pero en verdad nació el Señor Jesucristo en este tiempo. Según la Biblia es posible saber que era entre el 21 al 24 de septiembre que nació el Señor Jesucristo. Nos da una lista de los sacerdotes levíticos. Y la Biblia nos dice que cada uno entre este tribu tuvieran que servir en el templo 2 semanas y después de 6 meses otro 2 semanas. Y había un círculo en que ellos tenían. Bueno, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan leímos del padre de Juan. El padre de Juan era uno de estos levíticos. Y se embarazó su esposa, el padre de Juan. Y nos enseña la Biblia que Juan nació 6 meses antes del Señor Jesucristo. Y examinando cuándo había el padre, sacerdote levítico de Juan, podemos averiguar todo y sabemos que era en septiembre que nació el Señor Jesucristo, no en diciembre. Entonces, ¿por qué quieren celebrar diciembre? Como te dije, mezclaron el paganismo. Entre el paganismo, el día más grande de los 10 solemnes era 25 de diciembre. Por esto la Iglesia Católica dijo, no, vamos entonces a usar este día. Los paganos no tienen que cambiar. Y solo cambiar el nombre para que nosotros adoramos el mismo nombre. Pero ¿qué tal? ¿Están adorando el mismo Dios? No, ellos todavía adoraron su mismo Dios en la misma fecha. Solo tuvieron que cambiar los nombres. Por esto el catolicismo es nefanda. Es una iglesia falsa que permitió las enseñanzas y doctrinas de Babilonia entrar a su religión.
Por esto entró muchas costumbres en su religión. Hay muchos libros buenos que expliquen de esto. Esto está en inglés también y español. La tengo aquí en inglés, pero se llama Religión Misteriosa de Babilonia. Es un libro que tú puedes conseguir en español. Si todavía imprimen, espero que sí. Aquí es en inglés un libro, The Battle for Christmas, la batalla para la Navidad. Esto habla mucho de las costumbres de los paganos y cómo ellos celebraban en el 25 de diciembre y cómo las enseñanzas de ellos hoy en día practicamos muchos en el día de hoy. Pero más que todo es este libro, The Two Babylons, por Alexander Hislop. Este fue escrito en como 1800 algo. Y aquí tiene mucha información buena que nos enseña más sobre los paganos y cómo el paganismo ha entrado entre el cristianismo. Y cómo hoy en día celebramos cosas que no debemos celebrar. ¿Y cómo es que celebramos? Porque hemos aceptado las enseñanzas de esta iglesia que robó de las enseñanzas de Babilonia. Por esto hay algunas cosas que debemos nosotros echar fuera porque no son de Dios. Ahora, antes de continuar, quiero citar un versículo primero. En Romanos 14:6. Romanos 14:6 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Es un versículo que nos dice que uno sí puede celebrar un día si es un cristiano verdadero y quiere celebrar el Señor. Si tú eres un cristiano y tú quieres recordar diciembre, el 25 de diciembre, en recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, y si tú puedes adorar solo al Señor Jesucristo, está bien. O si quieres en septiembre, cuando deseas, el día que tú celebras a Cristo, están celebrando al Señor. El problema que vamos a ver es que muchos hoy en día que celebran en el 25 de diciembre, están celebrando otro Dios. Lastimosamente, están celebrando y usando costumbres no bíblicos, costumbres que vienen del paganismo y no de Dios. Entonces, me gustaría leer un poco de este libro y necesito tratar de traducirlo para que puedas entender. Los festivales de Roma son sin número. Tienen 5 números más importantes: la Navidad, el Día de la Mujer, la Pascua, o lo que se llama Istarte, la festival de Istarte, Easter en inglés, la Navidad de San Juan y la fiesta de la Asunción. Resuena como católica, Asunción, ¿verdad? Cada uno de estos festivales vienen de Babilonia. Oiga bien. El primero es un festival en que celebran el nacimiento de su Cristo. Y este festival celebran en el 25 de diciembre. Hay que recordar algo. Satanás quiere imitar todo. Entonces Satanás tiene su propio Cristo, Tamuz. Pero nosotros tenemos el Cristo verdadero, Cristo Jesús. Pero Satanás tiene su anticristo. Y esto no es un tipo de Cristo Jesús, es un antitipo de Cristo. Un Dios falso y diosa falsa con un hijo falso. Aquí tenemos a Jesucristo, el único Dios manifestado en la carne, el Dios no falso, el Dios verdadero. Pero Satanás quería que la gente acepte otro Dios. ¿Cómo llegó a este festival ser conectado con el 25 de diciembre? Bueno, dice que no nos enseña la Biblia que Cristo nació en el 25 de diciembre. Al contrario, no pudiera nacer el 25 de diciembre el Señor Jesucristo. Porque en el tiempo que anunció el nacimiento de Cristo, aquel ángel, estaban los pastores dando comida
o en los campos, podemos decir, en la noche. Y según este libro, en este tiempo en Palestina, nadie estaba fuera en la noche en diciembre porque había demasiado frío. Entonces los pastores salieron el fin de octubre de los campos y quedaban fuera por el frío. Otra razón que Cristo nació en septiembre. No pudieron nacer en diciembre porque no habían los pastores en los campos después de octubre. Bueno, muchas cosas que aquí no puedo leer todo, ¿verdad? Pero aquí dice que, bueno, aquí lo voy a leer. Mucho antes del cuarto siglo, mucho antes de los cristianos, un festival fue celebrado entre los paganos. Aquí voy a escribir paganos. Los paganos. Celebraron los paganos un festival. Y mire lo que dice, paganos. Y dice, a este tiempo del año, el 25 de diciembre, para honrar el nacimiento del hijo de la reina del cielo, el hijo de Babilonia. Y dice, este festival fue adoptado por la iglesia de Roma, solo cambiando el nombre de aquel al nombre de Cristo. Tertuliano, en su día, como 230 días después de Cristo, lamentaba que muchos permitieron superstición entrar en la iglesia. O sea que entrar festivales paganos. Entonces, mucha historia que nos enseña así exactamente lo que yo enseñé a usted. 325 después de Cristo había comenzó la iglesia romana estatal, la iglesia católica, mezclando el cristianismo con el paganismo. Y cuando mezcló los dos, los costumbres de los paganos entró en la iglesia. Muchas cosas que puedo leer aquí acerca de esto. Pero dice, el 24 de diciembre, los árabes celebraban el nacimiento de su Dios, que es el Dios de la luna. Bueno, celebraban la luna. Semiramis era un tipo de la luna. Nimrod dijo que él era el sol. Y cuando murió Nimrod, Semiramis dio luz a su hijo Tamuz y dijo que él era Nimrod renacido. Entonces todo que es Nimrod, Tamuz es el dios del sol, el hijo, el niño. Hasta que los paganos árabes adoraban en el mismo fecha, 25 de diciembre. Los saxones, los blancos, ¿verdad?, de Inglaterra y de Europa, tenían una diosa falsa de la luna. Celebraban el 25 de diciembre. Fíjese todo lo que está diciendo. Era esencial, leo de este libro, era un principio esencial del sistema de Babilonia, que el Baal, o el dios del sol, fue un solo dios. Entonces cuando adoraban a Tamuz, le adoraban como Dios nacido. Y dice, fue nacido. Aquel festival en Roma fue llamado la festival de Saturno. Una festival. Entonces Nimrod también se llamaba Saturno. Era un dios falso. Pero todo lo que ellos adoraron de él, adoraron en esta fecha. Había una fiesta en que celebraban mucho en diciembre. Habían orgías y comieron y todo. Entonces muchas cosas aquí. No voy a traducir todo porque cuesta traducir de inglés, ¿verdad? Pero este libro nos enseña exactamente lo que yo enseñé. El paganismo y esta enseñanza de adoración de un Dios falso nacido, el 25 de diciembre, mezcló en esta religión.
Y entonces, por esta razón, hoy en día muchos cristianos adoran a Jesús el 25 de diciembre en vez de septiembre, cuando en verdad nació el Señor Jesucristo. Este es número 1. Número 2. Oiga muy bien lo que dice aquí. Dice aquí, el árbol de la Navidad, que muchos usan hoy en día, que es tan común, es algo que vino de Roma y de Egipto. En Egipto adoraron al árbol palma. En Roma adoraron a otro, lo que igual que miramos hoy en día, muy verde. Y esto era adoración de su dios pagano, Baal. Entonces, ¿quién es Nimrod? Baal, en realidad. Ok, con este dicho, quiero mostrarle algo de la Biblia. Oiga muy bien, por favor. Vaya a Jeremías capítulo 10. Y lo que quiero mostrar es que hay una manera en verdad adorar a Cristo, si queremos celebrar la Navidad. Y hay una manera en que no debemos celebrar. Y nunca debemos mezclar las enseñanzas falsas de los malos, de los paganos. Nunca debemos dejar entrar estas enseñanzas en la iglesia. Y una enseñanza que hoy hacen muchos que supuestamente que dicen que son cristianos es poner un árbol de Navidad en su casa. ¿Qué dice la Biblia de esto? Jeremías 10:1. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes la teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice, con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salgan. Como palma lo igualen. Hemos leído de la historia que los de Egipto levantaban un árbol de palma y adoraban a su dios falso, Nimrod. O pues hoy en día hay gente que hacen como dice aquí, en el camino de las gentes. La King James dice el camino de los paganos. Dice, nunca debes ir y cortar un árbol y llevarlo a su casa y ponerlo arriba, ponerlo así con clavos para que no se mueve. Y después engalanarlo. ¿Cómo es la palabra? Con plata, sí. Engalanarnos con plata y oro. Hoy en día hay muchos que celebran la Navidad en esta fecha, la fecha de la festival malvado de los paganos, y hacen lo mismo que hicieron ellos. Cortan a un árbol y ponen muchas decoraciones. Cuando la Biblia dice aquí, no debemos hacerlo. Hablando Dios a los israelitas, los judíos, dice, ¿por qué haces así? Esto es lo que hacen los paganos. Entonces la pregunta es, ¿por qué haces hoy? Ustedes que dicen que son cristianos, cuando no es algo que da honra y gloria al Señor Jesucristo, no, en realidad da honra y gloria a un Dios falso. Recordando al Dios falso, el anticristo. Es Satanás en realidad, en vez de Cristo. Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces el árbol. ¿Debemos tener un árbol? El árbol de Navidad. Ahora, hay muchas palabras en español que todavía no conozco. Y no sé, nunca he estado en la casa de uno cuando celebraban la Navidad. Mientras que viví como 7 años en Honduras como misionero. Pero es algo que yo no celebro. Yo solo quiero pensar en Cristo, nacido en un pesebre. Y no tengo un árbol ni otras cosas. Pero aquí en los Estados Unidos tenemos una cosa que se llama el Yule log. El Yule log. No sé cómo es esta palabra Yule en español, o si existe. Pero hay una costumbre aquí en los Estados Unidos, cuando viene la Navidad, hablan del espíritu de Yule. The Yule spirit, the Yuletime spirit, dicen en inglés. ¿Qué dice la historia de esto? En esta página 97
nos dice, un poco atrás, mira, sí, dice aquí, 93, en Egipto, el hijo de Isas, el título de la mujer o la reina del cielo, ¿quién era? Semiramis. Qué raro que la católica dice que María es la reina del cielo. No, no, no. Los paganos adoraron en un reino del cielo una mujer. Cambiaron el nombre, los católicos, a este ídolo, a esta diosa falsa. Pero dice que adoraron a esta mujer en el 25 de diciembre. Y ellos también adoraban bajo la festival de Yule Day, o el día de Yule. Y dice, otra vez esto prueba que los paganos introdujeron entre el cristianismo esta enseñanza. Y que la palabra Yule significa niño o bebé. Entonces, aquí había un niño nacido de dioses falsos. Cristo Jesús, el niño nacido. Entonces, Satanás quiso que la gente adoran algo falso en vez de adorar a Cristo, el Dios verdadero. ¿Para qué? Con el propósito en el futuro él pudo mezclar los dos para que otra vez la gente que adoran en esta fecha en realidad no están adorando a Cristo, están adorando a Satanás y a su sistema de Babilonia. Otra cosa, Yule. Dice aquí que la mujer era un árbol y el hijo había la rama. Y dice aquí, celebraban entonces en este tiempo por medio de poner leña, que se llama la leña Yule, en el fuego. Y la noche antes pusieron esto para quemar la leña. Y la mañana pusieron el árbol bonito. Y que esto significó que murió Nimrod, pero nació su hijo Tamuz. Entonces este árbol que hoy en día tienen en su casa representa Nimrod, Baal, Satanás. Y aquí dice, bueno, muchas cosas. ¿Dónde está? Y aquí dice, aquí tenemos un dibujo, a ver si puedes ver. El dibujo aquí, en este lado. ¿Qué es? Pues es un árbol cortado. Y lo que queda representa a Nimrod, el que murió. Y mire, tiene un serpiente alrededor. El serpiente es un tipo de Satanás. Pero en la mañana había un árbol nuevo, bonito, que representaba el nacimiento de un Dios falso. Adoraron esto el 25 de diciembre. Entonces, el pedazo de leña Yule es nada más que Nimrod, que murió. Y el árbol nuevo nos representa el Dios Nimrod renacido de nuevo. Muchas cosas. Otra cosa que tenemos en inglés, no sé si hacen en español, se llama mistletoe. Es una rama con hojas o algo que uno pone aquí encima de la cabeza. Y si pone aquí dice, tú tienes que besarme. Esto se llama mistletoe en inglés, en español ni idea. Me gustaría saber. Y entonces muchos van en la Navidad diciendo, tú tienes que besarme porque mire lo que tengo arriba. ¿De dónde viene esto? Pues este libro nos dice también, es una costumbre que viene de esto. Bueno, muchas cosas, yo no voy a leer todo, pero él dice aquí, los costumbres de aquellos paganos muestran sin duda que Satanás está atrás de muchas enseñanzas que todavía hoy guardan los que celebran la Navidad. Qué triste, ¿verdad? Pero es cierto. Y aún muchos cristianos están celebrando los costumbres de esto. ¿Por qué? Hay muchos costumbres paganos y satánicos en origen que celebran hoy en día muchos cristianos. Sin duda, la Navidad es una
cosa católica, Christmas. Y como te dije antes, muchos cristianos por siglos verdaderos aborrecieron a la Navidad. No quisieron adorarlo como hacen los católicos, con árboles y mistletoe y Yule y todo esto. Apartaron completamente porque ellos entendieron, mire, esta fecha es de paganismo. Esta fecha viene de la Biblia. Pero en los años 1880 o algo así, como te dije, salió el libro A Christmas Carol, escrito por Charles Dickens. Y de ahí empezó más y más y más. Y hoy en día muchos celebran la Navidad sin saber lo que están haciendo es practicar las mismas enseñanzas falsas del misterio Babilonia. Hoy, que ellos hicieron ahí. Pero es mucho más peor que esto. ¿Por qué? Porque hoy en día celebran a Satanás. Hoy en día muchos han apartado de recordar a Cristo y están recordando a Santo Nicolás. En inglés se llama Saint Nick o Nicolás. Oiga muy bien, ¿quién es Saint Nick? Saint Nick es otro nombre de Santa Claus. Hoy en día muchos quieren celebrar la fiesta de Navidad y no quieren recordar del Señor Jesucristo, solo quieren hablar de Santa Claus. Pero ¿quién es Santa Claus? Bueno, tengo aquí muchas citas en inglés de cosas que he escrito, que he leído, y he estudiado. Y mire lo que dice la enciclopedia, el Enciclopedia Británica de 1999 dice: no existe ningún documento historial que en verdad existía este Nicolás. Se llama San Nicolás. Puse santo, San Nicolás. San Nicolás, ¿quién le hizo un santo? La Iglesia Católica. Pero hicieron un santo a alguien que no existía. Aquí dice en carta, en enciclopedia, en carta Microsoft de 99, que la historia no podemos confirmar y estamos muy confundidos acerca de este hombre Nicolás. Aunque algunos dijeron, no, él vivía 400 años después de Cristo, pero no existe ningún documento que prueba que es la verdad. Entonces hay mucha confusión de quién era en realidad San Nicolás. ¿Existía él? ¿Quién sabe? Dice que en 1969 el Papa Pío VI dijo: hay que quitar del calendario este hombre, porque hay tanto duda que existía él. Los católicos pusieron a este hombre como un santo y después dijeron, pero no sabemos si en verdad existía. Entonces hicieron un santo a alguien que no existía. Qué dundo, ¿verdad? Qué sonso, qué tonto. Bueno, entonces, ¿quién es entonces San Nicolás? ¿Si existía o no? Hoy en día hay mucha duda. Dicen, pues pensamos que no existía este hombre. ¿Ok? ¿Quién era entonces? Bueno, yo leí mucho de diccionarios antiguos. Y yo leí de diccionarios de ocultismo. ¿Y sabes qué yo descubrí? Enciclopedia de Ocultismo en Gale Research Incorporated de 1991 dice: Old Nick, un nombre bien conocido de Inglaterra que habla del diablo. Esta palabra Nick es una palabra en inglés que significa diablo. ¿Quién es San Nicolás? San Nicolás es Satanás. Un diccionario de etimología dice: la palabra Nick es una palabra antigua que significa el diablo. El diablo, mire, el diccionario de inglés de Oxford dice: el diablo, también su nombre es Satanás, también Beelzebub o Lucifer. Y el nombre popular, Old Nick, Nick antiguo.
Hay muchos diccionarios y enciclopedias que dicen que la palabra Nick en inglés es una palabra que significa el diablo. Es un nombre de Satanás. Oiga bien, Satanás. ¿Es cierto que San Nicolás es Satanás? Bueno, leo de un libro aquí que se llama Los últimos hombres silvestres, los orígenes y evolución de San Nicolás. Dice, Nicolás es uno de los más comunes nombres de diablos en alemán. Un nombre que hoy todavía sobra y que cuando uno se refiere a Old Nick, habla de Satanás. Satanás. ¿Quién es Old Nick entonces? ¿El diablo o Satanás? Interesante, ¿verdad? Satanás. Qué raro. Si esto es la verdad, ¿quién es Santa Claus? Satanás. En los tiempos antiguos, los paganos en esta fecha adoraron a Satanás, Baal, su dios falso. Hoy en día, a través de la Iglesia Católica, que cambió la fecha, permite a muchos hoy en día todavía adorar a Satanás en esta misma fecha. Porque muchos cristianos no solo adoran a Cristo, que nació en el pesebre, pero también aceptan todo que está conectado con Navidad. Y por esto aceptan mucho a Santa Claus. Tú puedes ir a casas de supuestamente cristianos que tienen árbol allí. Y en otro lado tiene ahí Santa Claus vestido en rojo. ¿Nunca han pensado ellos? ¿Por qué? ¿Por qué permiten ellos el diablo en su casa? ¿Qué tal la palabra Santa Claus? La enciclopedia británica dice que la palabra Santa Claus antes era Sinterklaas. Viene de los nórdicos. A ver si es una palabra, nórdicos. Y según los nórdicos, Santa Claus era un mago. ¿Un mago? Era un mago, uno que practicaba la magia. La magia. Y dice que era alguien que castigó a los niños malos y dio a los niños buenos galardones o presentes. Otro libro dice que Santa Claus tiene su conexión del dios Odín, que era un dios que volaba a través del cielo con un caballo de 8 patas. Qué raro, porque hoy en día enseñan que Santa Claus puede volar, pero tiene él 8 animales, reindeer en inglés, no sé cómo se llama, venados en español. Otro dice que este dios Odin era un dios representado como un hombre anciano, jovial, muy amigable, con una barba blanco. Su elemento era el fuego y su color era rojo. Resuena como Satanás, Santa Claus. Y Santa Claus viene de leyendas y tiene su conexión con un dios falso que se llamaba Thor, o Thor en inglés. ¿Y quién era Thor? El dios de relámpago, o trueno, el dios de truenos, el dios de este mundo. ¿Quién es el dios de este mundo? Pues Satanás, según la Biblia. Bueno, aún más, mire lo que dice. Entre los juegos de los alemanes, los niños alemanes, el San Nicolás, oiga bien, era una figura muy oscuro, un diablo que quiso castigar a niños. Imagínense, solo leo de libros y citas de libros que hablan de la verdad de todo esto. Un diablo, Satanás, San Nicolás es un diablo. En holandés, Holanda, San Nicolás antes, o Santa Claus, se llamaba el Zwarte Piet, que significa el Pedro Negro. Y dice que esto tenía el aparecimiento de uno bien negro. ¿Negro de qué? ¿De corazón o algo? No sé.
pero era algo muy oscuro o de tinieblas. Pues Satanás es de tinieblas, ¿verdad? A los de Holanda, Black Peter o Zwarte Piet o Piedro Negro era otro nombre de, oiga bien, el diablo. Entonces, ¿quién es Satanás? Pues sabemos que San Nicolás es el diablo. Mucho más, mucho más. Hay muchas cosas que puedo leer, no hay tiempo. Ahora miramos a Satanás, Santa Claus. La palabra Santa Claus en inglés. Ahora, en español la palabra Satan o Satanás se escribe Satan. Entonces Satanás en inglés es Satán. Mire que son las mismas letras. Si muevo la N hasta el fin, no tengo Santa, tengo Satán. Algunos dicen, oh, qué raro. No, no es muy raro. Es la verdad porque H.P. Blavatsky escribió, una mujer que comenzó la nueva era, una mujer ocultista. Ella escribe y dice que es una cosa que nosotros hagamos para esconder la verdad. Usamos las mismas letras, solo cambiándolas. Y no importa si la pronunciación es la misma, según ella, importa que las letras son iguales. Entonces está, en realidad, Santa Claus, Satanás Claus. Según ella, sí. No importa el nombre, lo que importa son las letras, dijo ella. El hombre Tex Mars en inglés, que escribe muchos libros, él dice que hoy en día, entre la nueva era, tienen un nombre que usan mucho, y este nombre es Sanat. Y hablan de su dios Sanat. Sanat. O mismas letras de Santa, las mismas letras de Satán. Entonces, ¿quién es Sanat? Satanás. Mire cómo los del ocultismo usan las mismas palabras, solo cambian el nombre. En Gail Riplinger, en su libro, nos enseña que así es como hacen los de la nueva era. Cambian las letras, pero están hablando de la misma cosa. ¿De qué habla Santa Claus? De Satanás, de Satán. Otra cosa es Santa Claus. Claus en inglés, Claus se escribe también Claus, y la pronunciación es igual. Claws en español son garros, se llama, ¿verdad? Garras. Las que tienen los animales, ¿verdad? Y que pueden hacer así. O la Biblia nos da advertencia. Satanás es como un león que quiere devorar. ¿Cómo viene esto? Viene y usa las garras se llama, ¿verdad? Para matar. También en español dicen que Klaus, uno se puede cambiar las letras Klaus y escribir en otra forma. Escribe Lucas. Y si uno quita, dice Luz o Lucifer. Y algunos han dicho que Santa Claus en realidad es Satan Lucifer. Si nosotros miramos y cambiamos las letras a otra forma. En realidad, ¿es el diablo Satanás? Buena pregunta. Hay otro nombre de Satanás. Perdón. Hay otro nombre de Santa Claus. Su nombre es Kris Kringle. No sé en español si usan esta palabra, pero en inglés, sí, en todos lados, cuando hablan de Santa Claus, dicen, Kris Kringle, Kris Kringle. ¿Sabes que las palabras Kris Kringle vienen de alemán? Y Kris Kringle significa, oiga muy bien, el niño pequeñito. El niño pequeñito. Entonces, Santa Claus dice que su nombre es San Nicolás o San Nick. Que sin duda, documentado tenemos, es otro nombre del diablo. Su nombre Santa Claus, también cambiado un poco, nos apunta a Satanás. Y él dice, mi nombre es Kris Kringle, que significa niño pequeñito. ¿Qué es? Es Satanás robando la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Él quiere que la gente adoren a Él en vez de Jesús. Él quiere ser el Cristo, pero en realidad es el anticristo. Y Él quiere que la gente adoren a Él. No quiere Satanás que tú adores al pequeñito niño aquí,
Dios, el Cristo verdadero, Él quiere ser su propio Cristo y su propio niño pequeñito. ¿A quién adores tú? ¿Al anticristo o al Cristo verdadero? En inglés hay una palabra, elf. En plural es elves. Ahora, ¿quién sabe lo que es en español? ¿Duende quizás o algo así? Pero mucho cuando hablan de Santa, cuando hablan de Santa Claus siempre tienen sus elves, sus pequeñitos chaparritos, ¿verdad? Que tienen en verde su gorra. ¿Cómo se llaman estos? Siempre están alrededor. Supuestamente son los que están construyendo los juegos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La palabra elf en inglés, ¿qué significa? Pues busqué en el diccionario de Webster's y dice que elf, los ayudantes de Santa Claus, dice en el diccionario son un espíritu malvado, un diablo, un espíritu inmundo. Sin duda, Satanás es Santa Claus, porque tiene sus ángeles caídos con él. En el diccionario de brujas y brujería, dice que los ángeles caídos son espíritus inmundos. Ángeles caídos, elves, dice de ellos. Wow. Dice que algunos elves quieren chupar sangre como vampiros. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces? Pues muchas cosas aquí. Hay muchas cosas que podemos ver si solo miramos por medio de estudiar. He estudiado un poco, no muy largo. Yo pude estudiar más. Solo varias horas estudié por este sermón. Y lo que yo descubrí, wow, es bastante. En los tiempos antiguos habían dioses falsos que adoraban los paganos. ¿En cuál fecha adoraron el nacimiento de su dios del sol? El 25 de diciembre. ¿Cuándo hoy en día celebramos los cumpleaños de Cristo? En la misma fecha. ¿Por qué? Porque el Papa de Roma declaró este día. ¿Por qué declaró este día? Porque él quería que los paganos más fácilmente pudieran entrar en su iglesia falsa. Cuando en verdad nació el Señor alrededor de septiembre, no pudiera estar los pastores con los corderos en su rebaño afuera en diciembre porque había demasiado frío. Tuviera que nacer antes el Señor Jesucristo. Pero la cosa triste es que hay muchos cristianos que celebran la Navidad. Y a mí no importa, si quieres está bien. Pero solo si estás en verdad celebrando la Navidad, el nacimiento de Cristo. Lastimosamente, muchos cristianos no celebran solo esto. Quieren agarrar de aquí las cosas que hoy en día celebramos. Muchos cristianos quieren los árboles. Oh, me gusta decorar el árbol, dice. Muchos quieren el Yule log, el mistletoe y las otras cosas que vienen de esto. ¿Y de dónde vienen? De aquí. Satanás ha entrado a la iglesia. Y tú, cristiano, que adoras en esta forma, estás dejando a Satanás entrar en su casa. Y lastimosamente muchos cristianos mientan a sus niños, a sus hijos, diciendo que en verdad hay Satanás. ¿Qué dice la Biblia de esto? Busco. Juan 8:44. Mire lo que dice aquí. Juan 8:44. ¿Quién es Satanás en verdad? Satanás en verdad es el padre de mentira. Juan 8:44 dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él homicida era desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, el padre de mentira. ¡Mentira! No existe Santa Claus. Nunca había existido. Santa Claus en verdad es San Nicolás, que no es santo. Es malvado. Entonces la Iglesia Católica hizo un santo de Satanás.
Y por esto, a través de años, oh, ya no santo, ya no santo. No, nunca había santo Satanás. Porque dijeron ellos que sí. Y hoy en día, en todos lados, cuando usted va manejando en el carro, ¿qué miras? Casi nunca hay Cristo nacido de una virgen allí en el pesebre. Como antes, como yo, niño, en todos lados miré esto. Hoy en día ya no quieren. Hoy en día solo ponen el hombre de rojo en todos lados. Glorificando, exaltando al anticristo del diablo en vez de Cristo Jesús. Y muchos cristianos permiten. ¿Quién es Jesús? Jesús es uno que es omnisciente. A ver. Es uno que es omnipresente. Y Cristo es uno que es omnipoderoso. Bueno, esto es de inglés. Omnisciente es uno que conoce todo o sabe todo. Satanás quiere imitar todo lo que es Cristo. Entonces, ¿qué es que dicen? La mentira que dicen es, existe Satanás, Santa Claus, y él sabe quién es bueno y quién es malo. Mentira, Dios sabe esto, pero este no. Y omnipresente en todos lados a la misma vez. ¿Qué es la mentira de Santa Claus? Que en un día del año, él puede estar en todos los lados, entrando en la chimenea y dando galardones a los niños. Es imposible cubrir todo el mundo en un solo día. Pero no, él sí puede. Es la mentira que enseña. Omnipoderoso, todopoderoso, podemos decir. Tanto poder que tiene Santa Claus, él puede volar. No, ¿quién puede volar? Cristo. Satanás no. Entonces, es una mentira esto. Pero hay gente que quieren adorar la mentira y adorar a Satanás en vez de Jesucristo. La cosa que a mí da mucha pena es ver un supuestamente padre y madre buena y bueno mintiendo a sus niños. Diciendo, si tú no haces bien, Santa no te vas a traer nada. Hay que andar bien. Y viene la Navidad y dice, mire, vino de Santa Claus. ¿Quién sabe? Yo nunca he visto, padre. Yo no tampoco. Ah, vino de Santa. Mire, Santa le dio eso. ¿Qué están diciendo? Mintiendo. Pero en realidad diciendo que el diablo te trajo algo. No me gusta la mentira que los padres dicen a sus hijos. Que existe Santa Claus cuando no existe. Desde un niño mis padres, gracias a Dios, tuve buenos padres. Mis padres me enseñaron, no existe Santa Claus, no hay, y él no existe, él no puede hacer lo que ellos dicen, es una mentira, me enseñaron mis padres. Por esto doy gracias a Dios que no me mintieron. Pero hay literalmente millones de cristianos que mienten a sus hijos. ¿Es correcto esto? No, Satanás se sienta en un trono de mentiras. Entonces así está, y muchas cosas más que puedo decir. Bueno, vamos a esto, uno más. ¿Quién es que dice, oh? Cuando tú vas a la tienda, tú puedes escuchar que Santa Claus está allí, y Santa Claus está diciendo, oh, en todos lados. Pero en verdad, ¿quién es que dice, oh? Es algo que dice Dios. En inglés dice, en Zacarías 2:6, huid de la tierra de alquilón, dice el Señor. En inglés, Jesucristo, Dios, dice, Pero hoy en día el diablo dice, yo digo, Pero en la Biblia es Cristo que dice así. Muchas cosas. Dice que Santa puede volar. Bueno, en Deuteronomio 33:26, mire lo que dice de Dios verdadero. Deuteronomio 33:26. Dice así, hablando del Señor Jesucristo, no hay como el Dios de Jesurún, montado sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. En inglés dice que Él está volando en el cielo y en las nubes.
Pero Satanás quiere mentir y decir, no, yo soy el que está volando en el cielo, dando regalos. Cuando la Biblia dice que es Cristo que hace así. Es Satanás vestido en rojo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Isaías 63. ¿Quién es que en verdad está vestido en rojo? Isaías 63 y versículo 1 y 2. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos rojo? Este es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. ¿Quién en verdad es que tiene el vestido rojo? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es esto entonces? Esto es Satanás imitando el Señor Jesucristo. Y hoy en día, cuando uno habla de la Navidad, instantáneamente, cuando yo menciono la Navidad, uno piensa, Santa Claus. ¿Por qué? Cuando yo digo la Navidad, uno puede pensar, Jesucristo nació en un pesebre. No, porque muchos se están apartando de la Biblia. Y Satanás ha entrado más en el mundo, ha entrado en la iglesia, porque muchos adoptaron de la iglesia pura, han adoptado las costumbres de la iglesia católica. Entonces Satanás ha entrado. Y muchos están dando a Satanás. Cuando la Biblia dice, no des lugar al diablo. Y en su casa has dado lugar con su árbol, que represente al Dios Baal. Vamos a terminar con Romanos 18. Yo no quiero quitar de usted, Revelación 18. Yo no quiero quitar de usted la Navidad. Pero hay cosas que debes saber. Y hay una cosa muy importante. ¿Quién quiere adorar? ¿Jesucristo o el diablo? Satanás. Yo, Jesucristo. Por esto, cuando viene la Navidad, me gusta este tiempo en que puedo apartar del trabajo, puedo quedar con familia y comer con ellos. A veces intercambiamos presentes, ¿verdad? Dones y cosas así. Pero yo no quiero las cosas del diablo mezclado con esto. Solo quiero pensar en Cristo, mi Salvador, y estar con mi familia. ¿Qué tal usted? En Revelación 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Aquí es que enseñó los paganos. Y esto era su día o su fecha más solemne. Aquí es cuando en verdad nació el Señor Jesucristo. Esta iglesia falsa del Estado de Roma dijeron, no hay pecado agarrar las cosas de Satanás y mezclar con cristiano y todavía guardar esta fecha. Está bien. Y Satanás está feliz. Me adoraron en tal forma en esta fecha atrás y me adoran en tal fecha otra vez en la misma fecha hoy. ¿Y quién lo hace? En este tiempo los paganos. En este tiempo los paganos y aún ustedes, cristianos. Con sus árboles y su mistletoe y su yuliak. Igual que hicieron así. Si tú amas a Cristo Jesús, debes apartar de esto. Debes guardar a la palabra de Dios. Debes obedecer al Señor Jesucristo. Como te dije, aquel versículo dice, si tú quieres apartar un día para el Señor, está bien. Si quieres escoger este mismo día en pensar en Cristo, está bien. Celebrar Cristo. No celebras las costumbres del diablo. Hazlo en la forma bíblica. Como hagamos nosotros. Visitamos familia, comemos, hablando del Señor y no queremos nada de estas otras cosas. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo en la iglesia de la nube.com.